fago? ¿Están viendo La ahí? fagia habla de Bien, bien, la fagia. dilución. Bien, perfecto. Es decir, todo lo que tenga que ver, sí, fagos. Pero también otras palabras. Por ejemplo, sarcófago. ¿Qué significa sarcófago? ¿Que se come al muerto? Está bien, está muy bien. Sí, a ver, cuando empezás a unir esas palabras, da una interpretación. Puede ser, sarco, el muerto, a ver, sarco no es muerto. Tánato puede ser muerto o muerte. Tanatología, el estudio de la muerte, o cómo murió, con el legal, todo eso. Eh, sarco, sarcoma, ¿qué parece? Es de carne, tiene que ver a Bien, músculo. perfecto. Claro, sí, bien. Carne, como si fuera la primera descripción de los sarcomas, casualmente eran omas como un bulto de carne, una cosa así, como y de una idea de un tumor de carne que se desarma bastante, digamos, como una carne de pescado que suele desarmarse o desgranarse en forma fácil. Entonces, sarco es carne, y fago, que parece que es tragar, en realidad lo que significa fago es llevar. Entonces, esófago es yo llevo, o el que lleva, vendría a ser, el que transmite, pues transmite de la boca al estómago. No tiene otra función el esófago más que unir la boca con el estómago. En todo, obviamente, el ciclo, digamos, o el proceso de digestión que tenemos, que empieza en la boca, bueno, formación del bolo alimenticio, después, bueno, todo eso. Y pasa por el esófago, entonces el esófago es el que acarrea. Sarcófago significa que acarrea la carne, es decir, que lleva la carne. No es que se come, sino que acarrea. Está bien, es decir, uno hiciste una deducción lógica, pero bueno, es simplemente para tener un poquito más de algún elemento que no tenga que ver con la medicina, pero sí que tenga que ver un poco con la cultura general o saber por qué lo decimos. Bueno, ¿están viendo entonces Acalasia? Sí, profe. Bien. Entonces, Sí. lo más importante siempre es definir qué es cuando ustedes traten de esquematizarse de ahora en más en todas estas y más las clínicas, definición, clasificación, tratamiento. Básicamente van a tener con eso, es decir, ¿qué es? Si ustedes no llegan a una definición porque el profesor no lo dijo o porque el libro no lo dice, porque a veces dice, bueno, es como, y a veces somos poco claros en esto, les sugiero que busquen definiciones o que se armen su propia definición. Entonces, ¿qué es acalasia? Ahí está todo. Ustedes empiezan a decir, vamos a ver un poco ahora la picardía del examen, pero empiezan a decir, con definición, ¿qué es algo? Ya está, tenés la idea clara. Entonces, acalasia, calasis es relajación. A es que no se relaja. Les digo porque tiene que ver con la fisiopatología. Cuando dicen es falta de relajación, en este caso del esfínter esofágico inferior, lo que están diciendo es fisiopatológicamente lo que está sucediendo. Porque a veces dicen, ¿qué es la acalasia? Le preguntan, o peor aún, en el examen sale la bolilla acalasia. Entonces pregunto, definime acalasia. Bueno, es el aumento de la presión del esfínter esofágico inferior como si fuera un espasmo. Y eso es otro tipo de lo que se llaman esofagopatías benignas o disquinesias esofágicas. Las disquinesias esofágicas están acá, son varias. La principal o más conocida es la acalasia, pero existe alguna más. Una es el cardioespasmo, pero no tiene nada que ver con la acalasia. La acalasia entonces es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Y acá pueden ver, obviamente, espasmo difuso, peristalsis hipertensiva, cardioespasmo, el LES hipertensivo, que es el cardioespasmo, pero tiene otro tipo de fisiopatología todos ellos.
Es una enfermedad que se da bastante rara, 1,6 cada 100.000 habitantes, igual personas, igual en hombres y mujeres, es inusual en los adolescentes y se da entre los 25 y 60 años. Esto es una característica que les pido que la anotan en un costadito de lo que están anotando para un poquito más adelante. Para Nachito, ya me apareció algo que no. Compartiendo. Un compañero mandó un mensaje, dice que no se ve el segundo cuadro. ¿Cuál es el segundo cuadro? No sé. A ver, para que me fijo el mensaje. Buenos días. El segundo cuadro no se ve, muy chico. La letra. Bueno. Dale, Pablo, ahí vamos. El segundo cuadro, entonces vamos para atrás. Seguramente es el segundo cuadro. Bueno, esta presentación está subida en el entorno, así que después la pueden repasar o lo pueden ir viendo como quieran. Esto es un link que lleva a este Prezi. Así que lo pueden usar como una pizarra y poder... pero la idea después vamos a hacer un poquito más hincapié en cada uno de estos elementos. ¿Cómo es la presentación diagnóstica? Y acá también presten mucha atención, porque habla da ciertas características que los vamos a utilizar cuando hablemos de neoplasias. Es de comienzo insidioso, pero en realidad la forma de presentación, los síntomas promedios, no son meses, son años, son casi 5 años de promedio de los inicios de los síntomas. Generalmente cuando consultan y les decís cuándo empezó a tener dificultades para tragar o a broncoaspirarse o a notar que tenían una plenitud, tenían dolor retroesternal, regurgitación, ¿cuándo empezó? Y generalmente remiten 5 años atrás, o 4 años, o 3 años atrás, es decir, mucho tiempo al comienzo de los síntomas. Y generalmente cuando uno lo primero que tiene que hacer es preguntar cuáles son esos síntomas. Que los síntomas son disfagia, ¿no? Dificultad para el pasaje. Disfagia es dificultad para el pasaje que se divide de acuerdo al tipo de alimentos, digamos. Puede ser para sólidos, para líquidos, para ambos. Y cuando no puede tragar ni su propia saliva, eso se llama afagia. Los pacientes cuando están cerrados y no pueden tragar su propia saliva se llama afagia. Estos pacientes lo que tienen son disfagias para sólidos y para líquidos, para ambos al mismo tiempo. Y fíjense que para sólidos un 91% y para líquidos un 85%. Es decir, altos los dos. Es decir, que los dos tienen independientemente estas dos cosas. Lo vamos a retomar en la próxima clase. Pérdida de peso, regurgitación, dolor torácico. Esto uno podría pensar que en ciertos episodios hay una especie de lo que se llama nutcracker, que es el esófago en cascanueces, cuando tiene muchas ondas y que se pone un espasmo esofágico, que se llama. Nunca se ha relacionado, si bien tiene que ver con algún tipo de disquinesia esofágica, esos dolores, a veces son muy parecidos a la angina de pecho. Muchas veces son muy parecidos a la angina de pecho. Hay que estudiar, de acuerdo al grupo etario, si es una persona mayor de 40 años, háganle electro, por más que parezca. Dice, no, mirá, me pasa siempre. Cuando tomo algo frío, es como hay una hipersensibilidad del esófago, y algo frío o algo caliente, o a veces el estado ansioso, hace que se genere ese dolor retroesternal, que es un dolor opresivo, es muy parecido a la angina de pecho, a veces con irradiación al cuello, a veces con irradiación al hombro también. Es decir, ojo con estos pacientes. Igual que cuando hablamos del abdomen agudo, los dolores del epigastrio. Ojo
con el corazón, porque muchas veces no subestimemos el tema de las anginas, pensando que, porque el paciente me dice, no, para mí yo cuando como una miga de pan, es como que resetean el esófago, es decir, ese espasmo o esa disquinesia que causa dolor, al comer pan es como que vuelve a un peristaltismo normal y calma el dolor. Ojo, si tiene una edad de sufrir algún tipo de arteriosclerosis o obviamente tiene que ver el hábito tabáquico, bueno, ustedes lo habrán estudiado ya en clínica médica, hagan un independientemente después hacer un estudio gastroenterológico, muchas veces tiene que ver con reflujo, que tenga que ver con esto, pero tengan en cuenta eso, si ese dolor torácico también. Puede tener acidez. Generalmente los pacientes ya adoptaron, es decir, uno no le enseña nada, el paciente tiene que alimentarse, entonces sabe que si se acuesta rápidamente, al no relajarse el esófago, queda lleno. Si no le da tiempo a que se evacúe el esófago hacia el estómago, eso queda con un nivel y queda líquido. Cuando se acuesta suele tener broncoaspiración, tos y obviamente esos cuadros de regurgitación que le llega a la boca. Entonces, los pacientes lo que hacen es, esperan después de comer, lo hacen, se van a acostar 1 hora después, 2 horas después, y generalmente lo hacen con 2 almohadas o a veces suben la cama. Entonces, cuando uno le da estas recomendaciones, que lo que se llaman medidas higiénico-dietéticas, generalmente estos pacientes, por el tiempo de evolución que tienen, ya lo saben. Entonces, bueno, uno va a tener que ir avanzando con estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que sucede fisiopatológicamente en esta enfermedad? Hay una pérdida de las neuronas del plexo mientérico a nivel esofágico, de pérdida que es irreversible, esa pérdida de neuronas, lo que hace que discoordine y que de alguna manera en algún punto en la enfermedad, cuando viene la onda peristáltica, la zona de alta presión o esfínter, mal llamado esfínter esofágico inferior, vamos a llamarlo esfínter porque es más fácil decirlo que zona de alta presión, no relaja. Al no relajar queda, entonces puede tener ondas, no puede tener ondas, pero bueno, estas enfermedades, ahora vamos a dar una lista de por qué se puede suceder o cuáles son, pero puede estar dentro de lo que es el neumogástrico a todo nivel. De la base de cráneo, desde los nódulos de formación, de la base de cráneo, a nivel del descenso de los neumogástricos o lesiones dentro de la pared. Esta es una prueba que normalmente no se hace o no lo he visto que lo hagan porque la secuencia es distinta. Pero esto es una prueba en la cual define patognomónicamente cómo es la enfermedad, que es la prueba de la colecistoquinina o octapectina. Es un octapéptido en realidad. En esta prueba, ¿qué es lo que sucede? Van a poder ver, vamos a ampliarlo porque si no lo ven, va a estar mejor ahí. Esto es una célula normal. La colecistoquinina, como todas las hormonas digestivas, lo que hacen es relajar el esfínter esofágico inferior. Esto pasa para darse una cuenta a ver si en forma práctica han tenido la sensación o han vivenciado esto. Cuando ustedes están estudiando, toman mucho mate durante el día y comen galletitas. Generalmente los hidratos generan una disminución del SAP, casualmente por esta vía, reduce. Entonces tienen muchísima acidez o regurgitación, entonces tiene esa pirosis bastante molesta cuando hemos tomado todo el estudio, da eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en condiciones normales? La colecistoquinina actúa sobre el músculo, pero también actúa sobre la neurona que genera inhibición, en forma más importante de lo que la colecistoquinina en sí genera sobre la contracción. Por lo tanto, si es una
neurona que es inhibitoria, lo que van a ver es que cuando inyectan la colecitoquinina, esto es medido con manometría, lo que se llama manometría de alta resolución, después vamos a ver algo de esto. Baja la presión de la zona. Es decir, repito, colecitoquinina vendría a ser como cuando comen muchos hidratos y tienen esa sensación de regurgitación. ¿Por qué tienen esa sensación de pirosis? Porque hay una relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, condiciones normales. ¿Qué pasa en la calasia? En la calasia lo que dijimos que faltaba es parte del plexo mientérico. Por lo tanto, el estímulo de la colecitoquinina no va a ser sobre el nervio que es inhibitorio, sino que va a ser sobre directamente el músculo. Por lo tanto, lo que van a ver es una inversión de la curva. Cuando le den colecitoquinina, la presión del SAP o del esfínter esofágico va a ser aumentar. Esta es una prueba positiva a la colecitoquinina y esto es patognomónico de esta enfermedad. La repito, no creo que lo hagan los gastroenterólogos que se dedican a toda la parte de disquinesia esofágica y hacen la parte de manometría de hacer este tipo de pruebas. Por ahí concluyen en la enfermedad mucho antes, es decir, con hallazgos endoscópicos, con hallazgos manométricos y a veces cuando confunde los hallazgos que vamos a dar radiográficos que se suelen dar con esto. Entonces, sobre esa dinámica es que uno concluye la enfermedad. No es necesario hacer una biopsia de esófago para poder llegar a este diagnóstico. Causas de acalasia. Tenemos las idiopáticas. Viral, han encontrado anticuerpos del sarampión, de varicela zoster, todos estos tienen algún tipo de anticuerpos cruzados y no se sabe bien si puede haber una relación o no. Autoinmunes, cualquier degeneración neural, por eso estos pacientes mostramos que desde el sistema nervioso central, es decir, enfermedad de Parkinson, ataxia, todo podría llegar a dar algún tipo de cuadro muy parecido o por lo menos concluir que puede ser una causa de acalasia. Y básicamente vamos a mostrar dos. Uno, enfermedad de Chagas. En la Argentina, si hay una acalasia, esto más en Brasil. Nosotros vamos más, el Trypanosoma cruzi va en la Argentina hacia enfermedades que tienen que ver también sobre el sistema nervioso de conducción en el corazón. Y en Brasil, pero obviamente esto no define nada, son más los megaesófagos, son más las acalasias. Les dije megaesófago porque una forma también se llama, tiene tres formas, o se llama acalasia o enfermedad acalásica aperistáltica, es decir, define las dos características que tiene esta enfermedad, es decir, acalasia, falta de relajación, y aperistáltica porque falta la peristalsis, todo causado por la falta del plexo. Y también se lo llama la forma más, no digo vulgar, pero más reconocida, que se llama megaesófago. Y posiblemente cuando ustedes estudiaron la enfermedad de Chagas o esperaron en clínica médica, han hablado de la miocardiopatía y el megaesófago y el megacolon. Bueno, todo tiene que ver con todo esto. También el tema de los tumores. Hay que estudiar el tema de los tumores porque ciertos carcinomas pueden infiltrar y pueden causar esta falta de relajación. Entonces estamos pensando que es una isquemia esofágica, que es una esofagopatía benigna y estamos hablando de una enfermedad maligna. Después, amiloidosis, les recomiendo que vean neurofibromatosis, la de von Recklinghausen, esa que tiene manchitas tipo té con leche y bueno, tiene un neurofibromatosis, se hacen tumores nerviosos, pueden generar este tipo de enfermedades. Bueno, acá repite algunas causas. ¿Cómo son los estudios de esto? Los estudios básicos comienzan por la radiografía. Y si vamos a la radiografía, vamos a tener esta imagen. ¿Qué es lo que ven acá? Una distensión del esófago. Bien. Punto número 1, está distendido. Punto número 2, ¿qué más ven? Hay una parte más estrecha. Una parte más estrecha, que se está de abajo. Esto es una imagen bastante
patognomónico, podríamos decir. Después vamos a ver bien cómo se ven otro tipo de lesiones. Esto se llama en pico de pájaro. Bien, se ven, parece un pico de pájaro. Esto es porque no relaja y está dilatado y más tiene estas escotoras, no es recto, fíjense, tiene ondas terciarias. Las ondas terciarias, después vamos a repasar, si no me quiero adelantar. Acá, fíjense, acá ven más elementos. Tienen un nivel, tienen una dilatación, tienen ondas terciarias. Recuerden, las ondas primarias son las que hacen la peristalsis. Cuando nosotros tragamos, va una onda peristáltica que va contrayendo y va relajando de tal manera que llevar el bolo hacia el estómago. Las ondas secundarias son ondas que no empiezan en el principio, sino que van de la mitad y son como de limpieza en distintos lugares. Esas son ondas secundarias. Esas dos son normales. Las ondas terciarias son, en la gran mayoría, patológicas. Es decir, en gente joven es patológica. No lo consideren patológico en gente añosa. En gente añosa, las ondas terciarias se pueden encontrar. Es como los picos de loros en la columna. Son parte del envejecimiento normal del cuerpo. Si no, todas este tipo de... que son contracciones que no cumplen ninguna función. Esas son las ondas terciarias. Acá tenemos de nuevo el pico de pájaro, que nos relaja, y hay un elemento más. Acá van a ver como un nivel de bario, y acá, si ustedes ven, no van a ver la densidad de aire. Los pacientes que tienen acalasia no tienen cámara gástrica. Significa que no pueden ingerir aire, porque el aire está acá. Esto funciona como, ¿vieron el sifón que tienen en la bacha de donde lavan las cosas o el lavatorio? Es un principio físico en el cual pasa el agua, pero no pasa el aire. Es decir, ustedes dentro de la casa no tienen olor a cloaca o aguas servidas, casualmente pues tienen en todos los lugares de la casa esos sifones. No pasa el aire. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. El aire queda arriba y como decanta muy lentamente, el aire siempre va a quedar acá arriba, nunca va a estar en el estómago. Otra más, con ondas terciarias, recto, pico de pájaro, falta de cámara gástrica. Tengo una consulta. Cuando Sí. vos decís que en la RX se ven las ondas terciarias, ¿sería la irregularidad que presenta la pared o qué es la Sí, onda? eso. Ah, bien. A ver, estos son las terciarias. Cuando ves estas irregularidades de la pared, de acá, estos son ondas terciarias. Esto. Había cualquier cosita, si ven que hay gente que no pudo entrar, a mí no me suena, así que, y estoy mirando otra pantalla, así que avísenme, por favor. Entonces, ausencia de cámara gástrica, ondas terciarias, dilatación, niveles e imagen de pico de pájaro. Todas esas se las mostré en una radiografía. Hay una clasificación que nosotros utilizamos y que sigue estando vigente, que es la clasificación de Rezzano y Manencini, que eran dos cirujanos argentinos. Ahí sonó. Y divide en 4 grados. Esto cuando hacen esta seriada y lo ven, pueden decir en qué etapa evolutiva de la enfermedad está. Una etapa 1 tiene un tamaño normal, ahora tiene un peristaltismo disminuido. Cuando lo hacen en forma dinámica, ven que el peristaltismo es bastante lento, está enlentecido y tienen algunas ondas terciarias, pero el tamaño está bastante conservado. Ahora, cuando, como vimos recién, está dilatado, pero recto, tiene peristaltismo y ondas terciarias, es un grado 2. Los que vimos recién podrían llegar a ser grado 2. Cuando ya empieza a hacerse un mega esófago, pero aparte un dólico, es decir, empieza a elongarse, empieza a generar algún tipo de rodillas. Entonces está dilatado, tiene ondas terciarias, o no, puede no tenerlas ya en ese momento, y se ven algunas rodillas. Y el grado 4 es el dólico, lo llaman dólico megaesófago, es decir, que tiene hasta 3 rodillas, es como si fuera un sigmoides puesto ahí. Y como el sigmoides tiene
restos de alimentos, bacterias y un montón de elementos que hace un foco séptico muy importante. Entonces, fíjense, tipo 1, recto, peristaltismo que está disminuido. El tipo 2, como que se van a ver mejor en las anteriores. El tipo 3, fíjense que ya empieza a tener algún tipo de rodillas. Y esto, bueno, es focalizado, pero fíjense, parece un sigmoides. Fíjense, la rodillota que tiene una amplitud muy, muy grande. El otro elemento básico para esto y que va incorporado al estudio del esófago en forma muy importante en el último tiempo es el ecoendoscopio. Más, el ecoendoscopio es la base de la clasificación del cáncer de esófago. Ha cambiado el TNM gracias al ecoendoscopio también. ¿Y qué hace el ecoendoscopio? Tiene todo lo que es una ecografía con un transductor circular a nivel del endoscopio. Y uno se sitúa y puede ver estructuras vasculares, es decir, que tienen un Doppler, color, y estructuras que no son vasculares y que de alguna manera hasta después pueden ser punzadas o estudiadas. Pero si uno ve en las capas de la pared algún tipo de lesión que infiltra, lo pueden ver perfectamente con el ecoendoscopio. Endoscopía. La endoscopía obviamente que sigue siendo un estudio en el cual lo que van a encontrar es absolutamente nada, porque no van a encontrar lesiones, normalmente se planifica el esófago con aire, o digamos, se distiende con aire, y si ustedes quieren pasar por acá, que es la unión esófago-gástrica, pasan fácilmente, es decir, el endoscopio pasa fácilmente, no hay problema, es decir, se dilata y pasan, porque no hay algún tipo de lesión, no es que es algo que obstruye, que no deja, que esté hipertónico y que no deje entrar el endoscopio. De hecho, se utilizan estas bujías, acá pueden ver un megaesófago con restos de alimento y unas bujías de dilatación para dilatar esto. Esto normalmente cuando se dilatan o se pasan estas bujías, el paciente vuelve a comer rápidamente. Yo no podía dar, pero hace muchos años había dado con una publicación de la historia de la calasia, en el cual comentaban que ya en la antigüedad se conocía la calasia, obviamente, y que los pacientes que tenían acalasia lo que hacían era hacerse estas dilataciones como si con lo que se llamaba, con costillas de ballena, que evidentemente romos, bastante alargados, como si fuera el famoso que ven en el circo, el que hace el que traga sables. Bueno, no hay nada de magia, lo que hacen simplemente es rectificar el esófago y pasar algo sin lesionar, obviamente, elementos romos. Eso es lo que hace el transal. Lo que hace entonces cualquier elemento rígido, una esofagoscopía rígida, lo que hace es uno pone la boca de tal manera que es ver el esófago y después todo eso va recto y se dilataban en forma normal. Yo esto lo tomo con pinzas, muy seguro que puede haber sido así de las primeras medicinas, digamos, del comienzo de la medicina, pero no lo he vuelto a encontrar. Pero alguna vez lo he leído, así que no me parece inverosímil esta forma. Y de hecho, es una de las formas de tratamiento la dilatación. Dura muy poco. Después vemos el tema. Y llegamos a la manometría. ¿Qué es esto rojo que ustedes ven acá? ¿Saben? El sostén del armazón. El armazón. Ustedes seguramente cuando hablan de algo muy importante dicen es la piedra angular. Y uno piensa que es una piedra en forma de ángulo que está en el piso. No sé, acá uno se lo imagina muy bien. Esta es la piedra angular. Cuando alguien dice la piedra angular de algo, como un tema muy importante, es lo que sostiene el resto. Por eso es tan importante.
Y esto históricamente, este medio punto, fue un cambio fundamental de las casas. Las casas con techo de material o de piedra cambiaron totalmente la forma de vivir del ser humano. Antes el ser humano hacía paredes de piedra y techos que se podían quemar, por lo tanto se quemaba todo y de alguna manera se destruía también por la dilatación, se caía. Esto le daba una estructura muchísimo más sólida. Y este conocimiento, obviamente, tenía que ver, entre otras cosas, les digo, porque por ahí leen algo más, que tiene que ver con la masonería, digamos, los masones desde el punto de vista que eran los constructores y los que tenían el conocimiento. Ustedes saben que La Plata es una ciudad con un simbolismo masónico muy importante. De hecho, dentro de la masonería está que la luz aparece por el oriente. Está en el oriente o hacia el este de la ciudad de La Plata. Lo más al oriente de la ciudad de La Plata, ¿qué hay? La Facu, el río. Un poquito antes, digamos. De la ciudad saliendo de la ciudad, digamos, del perímetro de la ciudad. Siguen la diagonal, siguen 77, y van directamente por el bosque. Fíjense, ahí que están las facultades. Es el saber, es la iluminación. Digo, simplemente no estoy haciendo, obviamente, ninguna prueba, simplemente tratando de unir cosas que dicen ustedes o decimos normalmente, como la piedra angular, y ciertas características que están estudiando en la Universidad de La Plata y que tiene un simbolismo masónico muy importante. Y la masonería parte del conocimiento de la construcción. Masón significa albañil. Por eso los masones, en un primer momento, eran los que tenían el conocimiento de la construcción y que de alguna manera no estaban cooptados por la iglesia, sino que ellos vendían su conocimiento y daban su conocimiento y, digamos, las catedrales, todo eso lo hacían, digamos, con estas características. Pero el conocimiento de cómo se hacía se transmitía, digamos, de generación en generación. Nada, simplemente es para darle un punto de unión de varias cosas que tienen que ver con la historia, que tiene que ver con dichos como esto. Pero bueno, volviendo al tema, la manometría es la piedra angular de todo el estudio de las esofagopatías benignas o disquinesias esofágicas. Es decir, no se puede hablar de ninguna disquinesia si no tiene una manometría. Entonces, la manometría de alta fidelidad son transductores. Nosotros cuando empezamos a hacer las manometrías en la residencia, eran unos globos mecánicos, es decir, hacíamos tragar una sonda nasogástrica, pasamos al estómago, inflamos el primer balón, subía un poquito y inflábamos una cierta cantidad de aire, 4 balones, no había para más, eran de látex, eran bastante precarios. Y eso se conectaba a unos elementos que en las contracciones se hacía tragar saliva y en la contracción se veía y se iba viendo cómo la onda se iba replicando en distintos lugares. La de alta fidelidad lo que tiene son varios transductores puestos y traducido con la presión, con un sistema graduado de presión, son milímetros de mercurio, en el cual pueden ver cómo es una onda normal. Le hacen tragar al paciente, esto es faringe, que son bien altos, y la onda va progresando hasta que relaja a nivel, después se mantiene como una cierta presión basal. Esto es una manometría normal. Le hacen tragar, y en un momento esto, ¿qué pasó acá?
Si ustedes ven el dibujo de acá, pueden ver dónde están cada uno de los elementos que toman presión. Esto es un cardioespasmo. Tranquilamente puede ser porque es a nivel bien bajo, en el cual, fíjense, la presión que levanta. Esto es distinto a esto. Esto le hacen tragar, no, hace el esfuerzo de tragar, y no ven, hay contracciones simultáneas, y no ven ninguna onda como veían que bajaba la onda primaria. Podían tener algún tipo de ondas en forma. Esto es una característica de la acalasia. Características. Presión de reposo alta. No es tan alta como les mostré recién en un cardioespasmo, pero el hecho de no tener inhibición hace que es como que tiende a mantener una contracción. Esta presión alta, digamos, supuestamente presión alta, que es 45 milímetros de mercurio, no son 100 milímetros de mercurio. Esto fácilmente se pasa, es decir, que uno lo puede dilatar rápidamente con un endoscopio, o con un balón, lo que sea, lo pasa y lo dilata. No obstante, después se lo deja, esa presión de reposo hace que se mantenga, porque le falta la inhibición, entonces va a tener un cierto tono superior. Después de tragar, va a tener falta de relajación. Va a haber una aperistalsis, como decimos. Y hay un tipo que se llamaba acalasia vigorosa, que en nuestra época nosotros cuando encontramos lo que llamamos acalasia vigorosa, era una acalasia y un espasmo difuso. Es decir, es como unido en distintas patologías. Es decir, el paciente tenía un espasmo difuso, es decir, que toda la masa del esófago, el cuerpo del esófago, tenía contracciones espasmódicas muy importantes, más una falta de relajación. En realidad, con el tiempo se vio que esto es parte de la evolución de esa enfermedad. Es decir, el hecho de la destrucción nerviosa y de los plexos ha hecho que una parte de la evolución pueda llegar a ser esto. Nosotros esto lo resolvíamos haciendo una miotomía más amplia. Es decir, en vez de hacer una cardiomiotomía, como vamos a ver ahora, hacemos una miotomía mucho más amplia, dejando, cortando las fibras circulares del esófago hasta más alto, en forma proximal. Más, la manometría ha dado una subclasificación, que hay distintos tipos, de estos tipos que se han encontrado, algunos, como el tipo 2, son de peor pronóstico, pero no hace a esto. Tratamiento. Tenemos tratamiento médico, sedantes, antiespasmódicos, bloqueantes cálcicos y medidas higiénico-dietéticas, que es lo que debería empezarse. Estos bloqueantes cálcicos son efectivos porque generan una dilatación del músculo liso, pero provocan muchos efectos colaterales, en el cual son efectos, digamos, propios del bloqueante cálcico, es decir, como antihipertensivos, estos bloqueantes cálcicos también provocan el mismo efecto. Es decir, regurgitación, pirosis, y los pacientes están muy molestos durante todo el día con estos bloqueantes. Pueden tragar, pero tienen esos problemas. Y más que quirúrgicos, estos son invasivos. Entonces tenés dilatación, inyección de toxina butulínica. Esto es muy caro. Tiene los mismos efectos adversos que tiene los bloqueantes cálcicos, es decir, genera pirosis. Dura 6 meses, no más que eso, entre 4 y 6 meses, después hay que repetirlo y es muy caro realmente como tratamiento. Pero está dentro del arsenal terapéutico. Y después la que sigue siendo una terapéutica importante son las miotomías. Yo no desarrollé la miotomía que recién empieza, que es en forma endoscópica. Vamos a ver algunas cositas más endoscópicas, pero no esta miotomía. Es la operación de Heller. La operación de Heller hay dos tipos, de Toupet y de Dor. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Qué es la operación de Heller? También no es necesario saber cómo se hace una cirugía. En cirugía lo único que se pide es qué significa. Si decimos, mirá, hay que hacer una operación de Miles en el colon, ¿qué es la operación de Miles? Es la amputación abdominoperineal con colostomía
permanente. Punto. Definieron lo que es una operación de Miles. Una operación de Hartmann, la resección del sigmoides y el cierre del muñón distal que queda debajo de la plica y una colostomía que es transitoria y después se anastomose. Es decir, van a ver para qué es, pero es la definición. La operación de Heller es una cardiomiotomía, cardioesófago-miotomía. Empieza en el cardias, empieza 4 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica. Se abre toda lo que es, si recuerdan la anatomía, acá estaba la corbata del suizo y algunas fibras circulares, entonces se corta solamente la capa muscular, la de músculo longitudinal y la de músculo transversal y acá músculos oblicuos. Y se deja denudada la mucosa, es decir, esto quedó en la mucosa. Y se sigue hacia 2-3 centímetros por encima del esófago. Entonces, una cardioesófago-miotomía. Eso es la operación de Heller. Y después, ¿qué se hace? Se hace, en este caso, un mecanismo antirreflujo. Y esta es la operación de Toupet. Con el fundus gástrico se lo pasa como si fuera un dedo de guante y se lo sutura al borde de la miotomía. 2 efectos tiene esto. El primero es dejar abierta la miotomía, porque si nosotros hacemos una miotomía y la dejamos tal cual está, ¿qué es lo que va a pasar? Proceso inflamatorio. Se hace un proceso inflamatorio y cicatriza ahí. Entonces, volvemos a tener el mismo problema. Entonces, al poner y al mantener abierto, la miotomía queda abierta. Y el segundo efecto es que la cámara gástrica que pasa por detrás hace un efecto de sistema antirreflujo. Así que cuando hay aire, se infla y de alguna manera no permite que haya regurgitación. ¿Se entendió la operación de Heller-Toupet? La de Heller-Dor es lo mismo, pero el fundus gástrico va. Profesor, disculpe, tengo una duda. Perdón, ¿qué tal? Hola. Entonces, la operación de Heller sería más que nada la cardioesófago-miotomía y la de Toupet es específicamente a nivel del estómago para hacer este sistema antirreflujo. Claro, claro. Si querés, la de Heller acá también se repite, la de Dor, y el sistema no es tan antirreflujo como el de Toupet, pero podría decirse que sí, que el Toupet es la forma de terminar esa miotomía. Gracias. No. Entonces, la de Dor, fíjense, el fundus gástrico une A con A' y B con B', es decir, esto pasa por encima a tapar. Entonces, mantiene abierta la miotomía y tiene otro efecto, que es la realización de un parche para que a la mucosa denudada tener algún elemento más de contención. Porque si la mucosa tiene una microperforación, fistuliza al paciente. Y estamos en otro capítulo. ¿Se entendió entonces la operación de Heller? Vamos a ver una operación. Esto se hace en forma laparoscópica. Acá se está haciendo la disección. Esto es un bisturí ultrasónico que se utiliza. Escucha. Disecan el músculo y dejan la mucosa al aire. Ahora lo que está pasando es una cinta por detrás del esófago, en la unión esófago-gástrica. Esto acá arriba es el diafragma. Esto es estómago y esto es el esófago que lo está traccionando hacia atrás. Se trata de conservar, me parece que ese es el nervio vago. Eso no, es un nervio vago. Se trata de conservar los nervios vagos, pero a veces, digamos, dificulta en la disección. Disecan bien el esófago torácico, es decir, lo traen, lo van traccionando y lo van trayendo y lo van disecando. Fíjense la ventanita que se hizo detrás del esófago. El esófago quedó acá arriba.
Para que lo voy a tratar de... Bueno, sigamos acá. Ya disecaron, cortan acá cortan los pilares, están cortando... No, están el músculo circular. Acá están disecando lo que les dije. No, todavía no dejaron la mucosa. Ahora van a empezar a ver la mucosa. ¿Ven? Fíjense acá. Acá le están haciendo, al mismo tiempo que están operando, esto lo ven en forma laparoscópica y se ve por transiluminación, lo que se llama diafanoscopía, porque, primero, la mucosa quedó bien, que no quedó ninguna fibra muscular. Y esta es la visión desde el endoscopio. Ahí ven la diafanoscopía y pasó el endoscopio. No hay ninguna fibra muscular, circular que haya quedado. Y eso es muy importante al momento, porque una sola fibra muscular circular que haya quedado, digamos, deja sin... Ahí fíjense, apagaron la luz del laparoscopio y ven por diafanoscopía el estómago y el esófago. Y ahora van a hacer una fundoplicatura de Dor. Entonces, fíjense, toman la parte más distal, toman el pilar del diafragma y toman la miotomía del lado izquierdo. Este sistema de suturadora es muy interesante. Un desarrollo de la ingeniería que ha facilitado mucho pasar puntos, pero no es del todo necesario, se hace con agujas normales. Entonces, fíjense, se toma esa misma pinza, esa pinza que sutura, fíjense que tenía la aguja de un lado y la toma del otro. Ahí, cambia y la saca del otro lado. Entonces, se hace lo mismo. Todo esto es, digamos, del lado izquierdo de la miotomía. Y ahora se toma más lejos, más hacia la izquierda, y se lleva el fundus gástrico, ahora se toma el pilar, primero la miotomía y después el pilar del lado derecho. Y se lleva el fundus gástrico tapando la miotomía. Entonces la mantiene abierta y la tapa. Ahí terminó. Entonces, vamos a ver cómo sería una alternativa de un algoritmo terapéutico. ¿Qué es lo que, con todo lo que tenemos, cómo lo podemos optimizar? Podemos tener pacientes, empezar siempre, es bueno en todo, ustedes primero pregúntense cómo está el paciente. No son cuadrados que hay que adecuarla a lo que nosotros sabemos. Primero y lo principal, el paciente cómo está. Porque de acuerdo a eso son los tratamientos. A ver, si nosotros encontramos una litiasis vesicular, el paciente nunca tuvo 0 síntomas, no hay que hacerle nada, no está en un problema. Distinto si ha tenido algún tipo de síntomas, porque cuando empieza con los síntomas, termina con los síntomas. Ahora, una colecistectomía, por más laparoscópica que sea, tiene un riesgo de morbimortalidad que es de 0,003, pero el riesgo de generar cáncer en la litiasis vesicular es menor aún. Por lo tanto, no tiene indicación, salvo que clínicamente el paciente esté en condiciones, digamos, y esté sufriendo lo que puede haber pasado. Otra de las posibilidades es que tenga microlitiasis, es decir, bueno, mirá, si puede pasar una microlitiasis a la vía biliar principal y ya cambiamos el problema. Puede haber una pancreatitis, entonces de alguna manera uno soluciona el tema. Pero si no, es clínicamente cuando corresponde. Entonces, empezamos con el paciente. Si tiene un riesgo operatorio bueno o un riesgo operatorio pobre. Empecemos por el bueno. Acá hay que ver dos cosas, como siempre. ¿Con qué equipo quirúrgico, endoscópico tenés? Porque de acuerdo a eso, si hay un buen
equipo quirúrgico que sabe operar estas cosas, empiezan por ofrecer la cirugía. Ahora, seguramente tenés un equipo muy desarrollado en endoscopías, o gastroenterólogos desarrollados en endoscopistas, que, bueno, empezará por algún tipo de maniobra de tipo endoscópica. Y por otro lado tenés las preferencias del paciente, es decir, uno le tiene que dar el arsenal para que lo tenga en consideración. Y esto puede ser, entonces, si es un equipo quirúrgico, va a una miotomía. Luego tiene diagnóstico y ya el paciente ha pasado por distintas instancias y no resuelve, va a una miotomía. Ahora, si es endoscópico, se puede hacer dilataciones neumáticas, observar nuevamente si persiste la calasia, se puede repetir una dilatación, pero tiene que ir a miotomía, va a ir a miotomía. Y estas dilataciones no son, digamos, gratis. No es que si, bueno, che, lo hacemos y lo hacemos, porque ha pasado que los pacientes han tenido dilataciones durante años. Entonces, después no resuelven y lo presentan a la miotomía. La miotomía es totalmente dificultosa. Ustedes vieron que disecaban el músculo de la mucosa en forma muy simple. Ahora, cada dilatación provoca ruptura. La ruptura que provoca proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio que tiene cicatrización. La cicatrización, ¿qué es? Fibrosis. La fibrosis ya no tiene la misma elasticidad que tiene el tejido normal. Por lo tanto, los tejidos que están invadidos, que están traumatizados, tienen una resolución más distinta y más difícil que un paciente que tiene menos dilatación. Por eso, en este algoritmo se dice una dilatación, 2 dilataciones. No sigas 3 años con dilataciones, porque después la miotomía no va a tener el mismo resultado. Posiblemente sea más dificultosa, puedas tener una fístula por ruptura de la mucosa, es decir, tenés distintos problemas. Ahora, si el paciente tiene una miocardiopatía, tiene algún tipo de enfermedad pulmonar, que lo hace de un riesgo operatorio, digamos, un paciente riesgoso desde el punto de vista preoperatorio, tenemos una terapia inicial, aparte de higiénico y dietético, con nitratos, con bloqueantes cálcicos, que hay que ver si se los banca y mantiene al paciente pudiendo alimentarse. Si esto no, volvemos a la dilatación neumática. Si esto persiste, ahí en tercera línea la inyección de toxina botulínica, porque si empezamos con la toxina botulínica y lo tenemos que hacer cada 6 meses, esto genera un costo impresionante. Las obras sociales generalmente, salvo las miopatías espásticas de los chiquitos con parálisis cerebral, que son muy dolorosas, ahí les indican la toxina botulínica para relajar esas contracciones espásticas que tienen los chicos. El resto de las enfermedades, la hiperhidrosis, obviamente ni que hablar lo cosmético, y estas acalasias y otras enfermedades no lo cubre. Hay que pensarlo si el paciente está en condiciones de asumirlo. ¿Alguien mandó un mensaje, algo? Ah, ¿levantó la mano o...? Jennifer, ¿levantaste la mano o se te fue? Bueno, sigamos. Y si todo esto no responde, considerar una gastrostomía de alimentación, es decir, un agujerito que se lleva el estómago a la pared y se pone una sonda y se lo alimenta, digamos, con todo licuado por esa vía, o pensar en una miotomía. Es decir, que fíjense que aún con un riesgo elevado, podemos llegar a una miotomía de necesidad. Bueno, cualquier cosita, este mail igual lo tienen en el entorno. ¿Listo? ¿Preguntas? Si no, descansamos, se van a hacer un mate y empezamos. Tengo una consulta. Sí. Cuando vamos a los métodos complementarios, ¿sí o sí se necesitan todos? ¿O vos hacés, por ejemplo, la manometría que es
por mi entender de la clase, lo más importante. O vos haces la RX y No, después haces todo. Haces todo, porque en algunos casos, digamos, la manometría puede ser un ni. ¿Mm? No puede faltar una manometría. Es decir, vos no puedes decir, esto es una galaxia, ¿y dónde está la manometría? No, no la tengo, no, pará, estás hablando pavadas. En la vida no hay... Tenés que fundamentar por qué es. Ahora, dentro de la manometría puede existir situaciones en las cuales no define esa presión, hay alguna peristalsis, puede estar más enlentecida. Entonces, la radiografía te da una idea, primero, de si hay dilatación, que no lo ves endoscópicamente. Segundo, las ondas terciarias que se ven, porque en forma dinámica vos vas viéndolas, también las vas a tomar con la manometría. Y de alguna manera la falta de evacuación o el retardo en la evacuación ya te da un elemento complementario. Entonces, se hace todo, se hace la cereada, se hace la endoscopía, que de alguna manera la ecoendoscopía para ver que no sea la causal un tumor que esté invadiendo ahí en la unión esófago-gástrica, y se hace la manometría. Y con todo eso se concluye que hay una calasia, que el paciente sufre una calasia. ¿Completé? Perdón. Sí, gracias. Bien. ¿Paso una pregunta? Sí, la que quieran. Las medidas higiénico-dietéticas, además de que ponga la almohada para dormir, ¿qué más se puede recomendar? Bien, comer despacio. Digamos, mantener la comida lo más masticado posible. Digamos, no acostarse enseguida de comer, sino de caminar un rato y darle tiempo para que evacue por presión hidrostática el esófago. Básicamente es eso. Evitar las gaseosas, porque ahí sí llena la cámara gástrica, y de alguna manera a veces puede dificultar la evacuación más todavía, porque si llena el fundus gástrico y deja aire en el estómago, puede dificultar un poco más. No obstante, muchos pacientes de estos ¿cómo podría decirles? No bajan de peso, como decía, porque toman hoy, digamos, bebidas azucaradas y Coca-Cola y esas cosas, lo toman como forma de alimentación, entonces no bajan de peso. De hecho, a veces lo utilizan los pacientes más que para evacuar el esófago. Les voy a decir una cosa, nosotros cuando operábamos los dólico-megaesófagos, esos que eran enormes, en esos, vamos a ver, las etapas iniciales que se puede tener un esófago sin lesiones, va a una cardiomiotomía. Ahora, cuando teníamos el Resano Malenchini, que era grado 4, no va a una cardiomiotomía, porque el esófago es un desastre. Más, está traumatizado, está lleno de materia orgánica y tiene alimentación de varios días de evolución. Realmente es un desastre. Esos pacientes van a esofagectomía, van directamente a la resección de todo el esófago. Los pacientes grado 4, son difíciles de ver, pero bueno, a veces pasa. Nosotros estos pacientes, antes de la cirugía los limpiamos. ¿Y cómo los limpiamos? En forma mecánica. Al paciente le damos una cucharada de sal de fruta, pero no puesto la sal de fruta en el vaso de agua y tomar. Se lo damos en la boca y le poníamos un vaso de agua. Entonces toda la efervescencia la hacía directamente en el esófago y que no eructaba. Entonces, digamos, forzaba una evacuación del esófago hacia el estómago. Es decir, que por un lado las gaseosas pueden aumentar los síntomas, como también pueden, si no eructa, puede favorecer el vaciado gástrico. Pero serían esas las maniobras higiénico-dietéticas, que generalmente cuando vos se las decís, dice, doctora, sí, ya hace años que las hago de este asunto. Así que, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, profe. Si tuviera que decir algo clave de la endoscopía,
por ejemplo, qué es lo que primero se ve en la endoscopía, qué es, porque eso no me quedó muy claro. De los otros estudios sí, qué es lo que ves Nada. primero. Es un esófago normal. Perfecto. Nada, es Perfecto. un esófago normal. Y lo Perfecto. esperable es eso, porque de alguna manera lo que tratás de ver es que no haya una lesión macroscópica. La ecoendoscopía te puede mostrar algún tumor que esté debajo de la mucosa, que no se vea en la mucosa. Ahora vamos a ver lo que son los tumores esofágicos. Entonces, puede haber una infiltración que genere un cuadro parecido a la calasia, en este caso con falta de relajación, pero es secundario a una neoplasia. Entonces, lo que uno va a encontrar en una calasia típica es nada. Porque la unión esofagástrica la pasa como chifle, va directamente, no hay nada que resista al paso del endoscopio. Bien. Listo, no hay nada más, es una endoscopía normal. Ah, perfecto, gracias. Entonces la haríamos como también para descartar otras cosas. Ver Claro, que no sí. haya A ver, corresponde en estos cuadros tener ese trípode. Perfecto. Uno tiene que basarse siempre en un trípode, generalmente un trípode clínico, un trípode que tiene que ver entre la clínica, el laboratorio y algún estudio específico. Tiene, digamos, siempre que tener como 3 patas en todo esto, para, digamos, mantener con digamos, ceñido un diagnóstico con elementos objetivos. Bien, muchas gracias. No, nada. Bien, si quieren, hagan lo siguiente. Vayan a prepararse mate. Son y cuarto y 20. En 5 minutos calientan el agua. En 7 minutos empezamos. ¿Está? Buenísimo. Dale, profe. Profe.